Estamos transmitiendo desde Casa de Dios el Jordán, Radio El Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a todas las naciones. Y bueno, pues el día de hoy, martes, damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí compartiendo de su palabra, dando aquello que Él ha puesto en el corazón de sus hijos y pues algo que nosotros les hemos compartido es que son cosas que el Señor nos está hablando, nos está enseñando, nos está moldeando y nos está procesando para que Él nos enseñe a discernir y para que nos enseñe justamente a estar alineados al propósito que Él ha predeterminado para cada uno de nosotros. Y bueno, pues sabemos que es una palabra que va a llegar al corazón de cada uno de los que están viendo ahorita y de aquellos que se van a conectar. Pero bueno, pues antes de comenzar este tema tan importante que ahorita les vamos a dar el nombre, les pedimos que compartan esta transmisión, pues que envíen esta transmisión también a sus contactos, aquellos que ustedes saben, ¿verdad? Porque les han abierto el corazón y de pronto dices, ay, pues esto puede servirles, ¿no? Esta palabra que da vida puede servir a esa situación que está pasando, ¿no? Eso que de pronto no entendemos. También les pedimos y los invitamos más bien a seguirnos en las diversas plataformas en las que nos pueden encontrar, que es en YouTube, en TikTok, en Instagram y bueno, pues por supuesto seguirnos aquí en Facebook, ¿no? También les invitamos a que tengan a la mano su Biblia para que pues a través de ella ustedes puedan ir corroborando, ¿no? Las cosas que vamos hablando, la palabra y las citas bíblicas que vamos externando. Y bueno, pues creo hasta ahorita que no se me está pasando algún dato, pero si se me pasa algo, sé que mi hermana María José me va a decir y nos va a ayudar. Sí, buenas tardes. Bueno, pues les presento a la portadora del tema, que es mi hermana María José. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es ¿qué sale de mí cuando estoy bajo presión? ¿No? Oh, sí. Bienvenida, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos, que así como nos están acompañando en este momento, sean fieles para acompañarnos hasta el final. Les invitamos que tengan una Biblia a la mano porque todo lo que nosotros le compartimos está basado en la palabra de Dios y que tengan una libretita, su blog de notas. Yo siempre creo importante, como dice, si escribes la visión, así va corriendo. Entonces Dios siempre nos está hablando y no podemos minimizar esas pequeñas palabras, ejemplos que Dios nos habla para tratar con nosotros o darnos respuesta de algo que decimos no sé qué hacer, Dios te la puede dar. Entonces, bueno, este tema que sale de mí en momentos de presión creo que es algo fundamental porque ¿quién no pasa por momentos? Creo que todos, ¿verdad? Oh, sí. Todos pasamos por momentos de dificultad y a veces pensamos en esta parte de Jesucristo, Jesús, que era el Hijo de Dios, pues la tuvo fácil, ¿no? Por ser hijo, pues tuvo todas las comodidades, bueno, vino a que le sirvieran, no, totalmente todo lo contrario, nos vino a manifestar el reino es un gobierno, el reino es venir a servir, no a Amén. servirme, y también el ser procesado, que esa es Amén. una palabra que a veces lo oímos y me recordaba como cuando inicias a hacer ejercicio y ya sientes como cuando hacemos sentadilla isométrica, ¿verdad? Es 10, 10, Quema, 10, quema. no, quema, ¿no? Pero sabemos que aunque quema, está trabajando algo y necesita ser rota las fibras para que puedan crecer. Y muchas veces así pasa el Señor con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro carácter, porque obviamente toda nuestra formación y el mundo, el entorno que nos rodea nos deforma. Esa es la realidad. Así es. Entonces Dios nos tiene que romper y hacernos de nuevo como ese alfarero que es por excelencia y nosotros pues somos el barro, ¿no? Que tenemos que ser formados al diseño que Él puso desde el principio, ¿no? Y bueno, un ejemplo fundamental de la parte en que Jesús tuvo estos momentos y creo que todos conocemos y que lo hemos escuchado es esta parte del Getsemaní, ¿no? De que él sabe, pide a sus amigos, en este caso Pedro, Jacobo, Juan, y les estoy muy triste, ¿no? Me estoy basando en Marcos 14, del 32 al 36, pero les voy a platicar un poco.
Dice, bueno, estoy pasando en un momento que me siento muy triste hasta la muerte. Dice, yo me imagino que no ha de ser algo fácil, ¿no? Más que nada el que él reconocía que iba a caer el peso del pecado de toda la humanidad, no era cualquier cosa, ¿no? Aunque muchos videos, ejemplos que he visto últimamente en Instagram, que personas que hacen ejercicio tratan como de imitar el peso, el tramo, pues no es lo mismo porque no está siendo vituperado, no está siendo flagelado, no está siendo obviamente las temperaturas, las calles, pues ahorita son calles bonitas, ¿verdad? Pero en ese momento era mucha terracería o piedras, quiero pensar. Entonces había muchas cosas que eran adversas, ¿no? Pero algo importante es que esta parte del Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por este proceso, fue prensado y dice que tanto era el peso de su dolor que empezó a sacar gotas de sangre, porque era tanto el peso de lo que venía, de lo que iba a acontecer, que su cuerpo lo estaba sintiendo. O sea, ahí podemos ver de que no solo el espíritu vino a hacerse como un hombre, ¿no? Amén. Con todas las debilidades que nosotros podamos tener, y fue algo que me ayudó mucho a entender y a tener paz en que Dios sí me entiende, porque yo a veces sí lo veía de que, bueno, por ser hijo de Dios, pues, ¿cómo me va a entender esto que estoy pasando? Yo sí lo llegué a cuestionar muchas veces, la verdad, no lo puedo negar, pero acá en varias partes de la palabra el Señor me ha mostrado esta parte de debilidades que Jesús también tenía, como cuando fue a buscar a la mujer samaritana y le dijo, tengo sed, ¿me puedes dar agüita? No, estoy cansado del camino, ¿no? Entonces podemos ver estas partes que nosotros también lo hemos dicho con este calor, ¡ay, qué calor! Vas en un vasito con agua, ¿no? Un agua mineral con limón, ¿no? Nuestro cuerpo se duele, obviamente, ¿no? Tenemos debilidades. Pero la diferencia es que ahora no lo hacemos solos y yo me lo tengo que estar recordando, hermanos. No quiere decir que nada más lo estoy diciendo, me lo tengo que recordar porque a veces sí lo olvido y quiero hacer las cosas en mis fuerzas y soy reactiva porque ante la presión obviamente pues lo que más detona o quiere salir es tu carne, ¿no? Y en la carne hay muerte, en la carne pues hay solo herida, pues porque no hay vida ahí, ¿no? Y bueno, significa prensa de aceite, ¿no? Y sabemos que él está pasando por este proceso. Y me impacta mucho porque él dice, él oró 3 veces. Y el prensado de aceite en ese tiempo tenía que ser prensado 3 veces. O sea, Dios pasó, Jesús más que nada pasó este proceso para que saliera el aceite por excelencia. ¿Cómo es que Dios nos habla a través de cosas naturales para revelarnos algo espiritual? Y por eso a mí me llama mucho la atención porque utiliza ciertos alimentos, como hoy hablábamos del higo, el aceite, ovejas, animales, ¿no? En especial, no agarra cualquiera en especial porque hay algo que Dios nos quiere enseñar en específico de ellos, ¿no? Y una parte importante es esta parte de la prensa de aceite. Y bueno, muchos en las cosas que estamos pasando, que hemos pasado, podemos decir, este momento es muy fuerte, es muy difícil, me siento triste, angustiado, tengo dolor, pues tengo la buena noticia de decir, Dios sí nos entiende y sí sabe por lo que tú estás pasando, Él no es ajeno a lo que tú estás pasando, pero hay una buena noticia, que lo que nosotros podemos ver como caos, porque yo siempre dije, ¿y por qué tuvieron que entregar al hijo? No había otra manera más fácil, menos dolorosa, ¿no? Pero dice, él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Y esa es la parte que él no podía buscar, porque ya estaba planificado, ¿no? Como cuando nos han dicho, hemos entendido, solo hay un plan A, no hay plan B. Entonces no podía cambiarlo, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros estamos pasando en este momento podemos decir, esto es muy difícil. ¿No podrá haber otra manera, Señor, más fácil, ¿no? Acortar el camino, como mencionaba en transmisiones anteriores, a mí habla mucho a través de acá el fraccionamiento donde estamos, Rincón de la Florida, que los Didis normalmente siempre quieren cortar la vuelta, ¿no? Y me habla mucho a mí en esa parte porque como seres humanos queremos evitar la fatiga, dijera Jaimito el Carnero. Queremos evitar la fatiga. Y eso hace que muchas veces no aprendamos lo que Dios quiere tratar con nosotros porque en esa facilidad, pues nuestro corazón no es procesado al 100%, ¿no? Así es. Y no entendemos o no recibimos lo que Dios quiere tratar con nosotros. Y muchas de estas cosas que estamos pasando pueden ser como algo trágico, pero debemos de darnos cuenta que todo esto que está aconteciendo me está acercando al propósito de Dios. Y eso como que te da esperanza, a mí me da esperanza el pensar estos momentos de dificultad, de escasez,
porque es muy bonito decir, Dios es tu proveedor, ¿verdad, hermana Carlita? Yo lo he escuchado muy bonito, Dios es tu proveedor, Dios es tu esposo, y yo digo, sí se escucha bonito, Señor, pero en el momento me desespero, ¿no? Creo que Pero sí. así, pero ¿cómo vas a conocer ese Dios proveedor si no pasas por escasez? ¿Cómo vas a conocer ese Dios Rafa, que es tu sanador, si no pasas por un Amén. proceso de enfermedad? Entonces Amén. muchas veces nos gusta escuchar esta parte del milagro, de la resurrección, pero para que haya eso, primero tuvo que haber una Un muerte, ¿no? Un proceso. proceso que a veces, muchas Sí. veces, como mencionaba al principio, cuando empieza a doler, queremos que se acabe, no parar, quiten esto de mí porque no me gusta sufrir, ¿no? Y es que ciertamente, corporalmente, como bien decías, Ujú. físicamente tú sientes que algo se está rompiendo en Así ti. es. O sea, a mí se me viene como esta parte cuando estamos embarazadas y bueno, aquellas que ya hemos tenido Sí. hijito, ¿verdad? Tú todo lo vas a pasar. Y de pronto pues empiezas a tener esas dolencias, ¿no? Ujú. En realidad el cuerpo comienza a prepararse Así para es. que puedas dar a luz. Ujú. Y dentro de ese proceso todo el mundo te ve y ve, o sea, la gente ve la película completa, ¿no? O Ujú. sea, ve ya al bebé, o sea, ya lo visualiza, pero no ve el proceso que es interno que está Ujú. pasando la persona, ¿no? Y ciertamente como una persona que va a dar a luz, tú no puedes llegar y estar diciendo, no es que en verdad me duele, no es Ujú. que en verdad algo está Ujú. pasando en mi cuerpo, miras, mis huesos se están abriendo. Ajá. No, o sea, tú no puedes llegar y decir eso, sino más bien es como tú vives de manera interna el proceso, ¿no? Y tú, solamente tú y Dios, ¿Entiendes? o sea, que está contigo y hablando en este proceso de morir quizás esas formas de afrontar antiguamente, Ujú. ¿no? De esas maneras en cómo estábamos acostumbrados, Ujú. encaminados, enseñados, y ya como que con un camino bastante formado de Ujú. cuál era la línea que teníamos que seguir, ¿no? De si, no sé, pasaba una situación en la cual teníamos que buscar resolver una deuda, ¿no? Y estábamos acostumbrados a que tenías que meterte en más problemas y más deudas para poder pagar una deuda y era como una situación que te Ujú. llevaba a Un otra, círculo otra, otra, vicioso, no terminaba. exactamente, y que te llevaba a estar en esclavitud constantemente, ¿no? Sí. Por poner este ejemplo. Pero cuando hay un proceso en el cual el Señor, como bien decías ahorita, ¿no? Te mete como ese proceso de escasez porque quiere sacar esa conducta o esa manera en cómo nos comportamos y cómo afrontamos ese tipo de situaciones para que realmente podamos entrar a una vida de reino, una vida de estabilidad que no implica que no vayamos a tener batallas o no vayamos a tener deudas, no, pero ya bajo un orden diferente, ¿no? Un Así orden es. que te dé estabilidad, un orden que no añade, aun cuando viene, obviamente, ¿cómo se llama? Pudieran venir como preocupaciones, pero no es algo ahora que ya te quite el sueño, o es algo Que que te robe la estés paz. exactamente, ¿no? Sino, pero como bien dices, es un proceso en el cual Dios te mete para poder perfeccionar esa área específicamente en ese ejemplo de tu vida, ¿no? Y no es algo que vaya a dejar de pasar, o sea, Mm, es algo que va a seguir pasando, de manera pero constante. exactamente ya las armas que Dios, el Espíritu de Dios nos va dando, ya son diferentes, pues porque ya ahora tú vas a dar eso a aquellos que obviamente estén pasando por ese proceso. Así es, algo importante que ahorita cuando comentaba esto, amada, me cuestionaba, ¿no? ¿Amas a Dios por lo que Él es o por lo que te puede dar, Así ¿no? es. Porque a veces Oh, sí. ponemos nuestros ojos más en el milagro, o lo que me puede dar el Señor, más no en lo que Él es en esencia, ¿no? Y me trae este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a, digamos, a tocar un instrumento, a hacer un deporte, pues las primeras veces te sientes como débil, inútil, perdón la palabra, pero es así, así te Ujú. sientes, ¿no? Sí, Pero realmente, digamos, en el ejercicio te sientes débil, pero realmente te estás haciendo más fuerte. Y suena un poco ilógico, pero es lo que pasa realmente. Entonces, a través de estos procesos que estamos pasando, saca a la luz muchas veces dones, talentos que yo en mi caso decía, es que yo nunca voy a poder hacer eso, yo me cuesta mucho hablar, ¿no? Yo decía eso, no, no, yo nada más hablo si me preguntan algo, si es necesario, si no, no digo nada y no.
Dios me ha demostrado que sí puedo hablar, pues ustedes lo están viendo, pero solo Habla cuando, muy bien. pero solo cuando Él quiere, ¿no? Amén. Porque dice también en la multitud de palabras Es hay el pecado. pecado. Entonces esa parte de que todo tiene un lugar y Dios te va enseñando, ¿no? Y también ayudar a otros, porque por eso dice, el Dios de toda consolación te consuela a ti para que puedas consolar a otros. Entonces muchas veces, como nos han mencionado y que yo he tenido que aceptar tú eres el Cristo para tu familia, ¿no? Amén. Y se escucha muy bonito el Cristo, ¿no? Bonito, los milagros, el poder. Eso a mí me gustaba, la verdad, cada vez que lo escucho el poder, el power, ¿no? Pero en la parte de morir, es ahí donde decimos, no me gusta tanto, Sí. next, siguiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, en lugar de ver estas debilidades como algo malo, porque yo muchas veces decía, es que no me gusta ser débil en esta área, no en específico, ¿por qué tengo que ser tan sensible? ¿Por qué me tengo que tomar todo a pecho? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algo que nos ha enseñado nuestra amada Lucía es mejor pregunta, ¿para qué? Amén. Y que estas debilidades es importante que las tengamos porque nos hacen depender más de Él, ¿no? Porque si yo considero que yo puedo, pues, ¿para qué necesito a Dios? ¿No? Así es. Entro en esta parte de autosuficiencia o independencia, ¿no? Y que muchas veces decimos, esto que está pasando me está matando, porque yo lo he escuchado y lo he dicho de, eso está muy duro, Señor, parece que me voy a morir. Bien dramática, pues, pero la verdad sí Es lo he la dicho, verdad, porque sí. yo sí me Y sí siento en esa sientes aflicción, eso, ¿no? claro, Y vamos claro. a la base, ¿no? Donde dice Salmos 34:19, que dice, muchas son las aflicciones del Amén. justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, Dios no Amén. nos está diciendo, todo va a ser color de rosa, todo va a estar siempre bonito, sino vas a ser afligido, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a librar, ¿no? Y a mí me impacta mucho un video donde dice el tipo de oveja que yo soy, ¿no? Y hay ovejitas que van bien derechitas, estoy en una oveja que hay un hueco, la saca el pastor y se vuelve a meter y digo, sí, soy ya. No, porque muchas veces así somos con el Señor, ya te saco y te vuelves a meter y Él te libra, ¿no? Él te cuida a pesar de que tú te quieres desviar, Él tiene cuidado de ti. Y muchas veces, no sé si le pasa a usted, amada, o a los que nos están viendo, a mí me pasa que en la noche es como un resumen de mi día, a ver qué hice hoy, dónde no contesté bien, acá me comporté de una manera que no fue correcta y no me puedo dormir hasta que realmente lo externo y le agradezco al Señor porque malo fuera que me diera igual, ¿no? Sino es como ponerte a cuenta, si dice la palabra, en las noches me enseñas mi conciencia, porque muchas Amén. veces yo pienso estoy bien, pero, y vemos, ¿no? El error del otro o esta persona está siendo muy difícil y algo que me ayudó mucho en algunos reportes es que también me dijeron, tú eres una persona difícil. Y a veces pones en que es que esta persona es muy difícil, es muy complicada, tú también lo Sí. eres. Entonces, si dejas de poner tu vista en el otro, empiezas a ver en ti, Así como es. nos han hablado, ¿no? En la tarea que estamos haciendo de los reyes, algo importante que llamó mi atención es que cuando Dios los enviaba a destruir ciertas naciones, les decía poco a poco, para que no se incrementen, se fortalezcan y puedan seguir Así atacando. Y muchas veces queremos que ante estas Estrategias. presiones que Dios está poniendo en nuestra vida o que es necesario parte de su plan, queremos ya, Señor, acaba con esta persona, ¿no? Llévatela o te la mando, ¿no? Pero no, el Señor Ahorita dice, vengo por ti también. sí, el Señor, entonces en esta parte dice, poco a poco, es que tengo que seguir tratando contigo. Sí. Y una parte importante es, viendo este punto de presión, un personaje que pasó por muchas presiones, muchas veces de alguien que servía a él, pues fue David. David tuvo una persecución muy fuerte y que todo esto lo preparó para algo, porque pues él era un pastor de ovejas, no tenía que lidiar con ciertos animales salvajes para cuidar a sus ovejas, y que muchas veces yo me imagino que le enseñó estrategias de esquivar, ¿no? Al enemigo. Sí. Y que le pasó con Saúl, ¿no? Le sirvió toda esta parte que él tuvo que trabajar, Planear. y que él, aún adorándolo, porque obviamente Dios pone un espíritu que atormentará a Saúl, y dice, tráigamelo porque cuando él adora, me calmo, me apaciguo. Y aun cuando él está tocando y se tiene una lanza y se lo manda y digo, bueno, le estaba sirviendo y todavía lo está atacando. Así Realmente es. si lo vemos decimos, esto es una injusticia, ¿no? Pero también se estaba revelando el corazón de David. Amén. Porque es muy bonito recibir, como veníamos platicando anteriormente con la amada antes de iniciar, de palabras que Dios te ha dado. ¿Qué palabra te ha dado el Señor? Bueno, voy a cumplir esto en ti, tú eres un propósito, tal. Pero para llegar a eso,
Dios tiene que trabajar contigo para ese cumplimiento, ¿no? En tu carácter, ¿no? Entonces, es bonito decir, tú vas a ser rey, pero él tenía que respetar y en todo tiempo decía, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Él en todo reconocía, y es muy bonito decir, él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero más allá del amor es no atento contra lo que tú has levantado, ¿no? Amén. Y como nos han dicho, si ustedes se vieran como Cristo los ve, como que tu hermano es el Cristo, no lo atacarías. Amén. Y es algo que yo tengo que aprender y le pido al Señor, enséñame a ver como tú es, porque en lo natural me desespero, en lo natural esto me hiere, en lo natural esto me molesta, es la verdad, no lo voy a negar, pero si tú me das esos anteojos nuevos, ¿no? Esa visión que tú tienes, pues puedo ver las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a pasar o hemos pasado a las personas que nos están viendo y nosotras que estamos aquí, momentos en que decimos, esto es injusto, Así es. esto no debería ser así, pero esos momentos de presión están sacando a la luz realmente quién es María José, quién es Carla, quién es la persona que nos está viendo acá en controles también, quiénes somos, ¿no? Porque es el momento de decir, sí, yo soy muy paciente, ya estoy desarrollando, tengo doctorado, ¿no? Pero cuando se presenta esa fila en el banco, que no te entienden rápido, que hay un niño llorando y muchas cosas que te piensan estresar, ¿realmente somos pacientes? Así es. Perdón, o para vivir procesos más difíciles, ¿no? O sea, bien dices, yo creo que Dios nos permite el ejercitar, poniendo este ejemplo de la paciencia, en determinadas áreas de nuestra vida y que tú dices, no, pues aquí en verdad ya no se me dificulta. Pero entonces el Señor dice, bueno, vamos un poquito más. Vamos a elevarle el nivel. Sí, vamos a elevarle el nivel, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de tal manera que uno vaya ejercitando, aún perfeccionando esas áreas de nuestra vida, pues ahí es cuando vamos a hacer ese vaso que Él necesita para todo lo que hay en el mundo. O sea, en realidad es impresionante el ver de todo lo que Dios nos está guardando hoy en día, porque estamos buscándolo, porque sabemos que estamos bajo la cobertura de Él. Pero, por ejemplo, ir a una escuela, ¿no? En donde pues hay muchos niños, obviamente que no conocen a Dios, o sea, ver papás con otras ideologías, ver que los niños están haciendo, no sé, determinado baile, escuchando música de diferente, e incluso muchas veces desde casa, ¿no? Porque no todos en casa muchas veces pudieran decir estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero sabemos que aún los de casa y aún aquellos que no están viviendo bajo la voluntad del Señor, tienen esa cobertura, o sea, tienen ese cuidado a causa de la entrega, de la obediencia dada por Él, de la persona que lo está siguiendo, ¿no? Pero voy a esto, que algo que el Señor justo pues nos ha ido enseñando tiene que seguir tratando con el que logremos dominar, por ejemplo, el orgullo, ¿no? Dominar la impulsividad, ¿no? Dominar las imprudencias, ¿no? El tener el dominio propio, el tener la mansedumbre, el tener pues la prudencia para poder hablar, el discernir, saber qué es lo que voy a hacer esto, Señor, o no lo voy a hacer. Es algo que conviene a ti conforme a lo que tú quieres, es algo que conviene a mi vida, es algo que conviene a lo que va a pasar o a lo que tú ya pensaste de mí, ¿no? Que muchas veces ni sabemos exactamente la película completa, así obviamente, pero Él sí la sabe, ¿no? Entonces es ir justamente pensando y preguntándole al Señor. Creo que algo importante de lo que compartes, hermana, es tratar de guardar silencio cuando yo no sé, no tengo ni idea de cómo afrontar esta situación, y entonces mejor espero, ¿verdad? Permanezco ahí hasta que él diga levántate, ¿no? Como esas estrategias de las cuales hablas, ¿no? No es de que somos fuertes, Señor, tenemos, mira, todas estas armas y tú dices cuándo, ¿no? Y el Señor te dice, no, no va a ser con armas, ¿no? O sea, no va a ser con fuerza, no va a ser con ejércitos, ¿no? Va a ser como yo lo diga, con la fuerza de mi espíritu, con la dirección, con estrategias dadas de Él, porque pues esas son las que son, las que van a dar justamente en el blanco para derribar esos muros, pues que muchas veces a los que estamos afrontando, porque hay momentos en los que en verdad, yo creo que a todos nos pasa,
que en verdad no le vemos ni inicio ni fin a las cosas y decimos, pero ¿cómo le voy a hacer, no? Y yo lo he pasado, o sea, realmente hace algún tiempecito, yo sí le decía, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque el Señor ya me había dicho, tienes que dejar esto, deja esto, o sea, tienes que dejar de depender de esto. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y era así como que el Señor me decía, bueno, ¿y yo qué estoy ahí? ¿Cómo? Pero si yo estoy contigo, pues, ¿no? Pero era dejar de depender del control que yo quería tener todavía, y porque muchas veces nos cuesta renunciar a ciertas cosas, ¿no? A ciertos privilegios, a ciertas cosas que alimentan nuestra carne, pero que si eso no muere, si eso no es procesado, si no pasamos por ese fuego de la angustia muchas veces, en las cuales tenemos que pasar por eso, para saber depender de Dios y saber entender que finalmente Él responde y dice, yo aquí estoy. Pero tienes que aprender a esperar, tienes que aprender a sujetarte, tienes que aprender a que mi sí es sí y a que mi no es no. Y a que esta parte de la espera, ¿no? Que a veces... Desespera. Sí, así es. Sí, ahorita que comentaba eso, Amada, recordaba esta parte donde Saúl le dice, ¿no? Denle mi armadura a David cuando vaya a destruir a Goliat, y se lo pone David y pues le queda, no era su medida y no era lo que debía utilizar David, y él se lo quita y dice, pues Señor, ¿qué? Dice, estas piedras, con eso vas a convertir a... Y puede sonar algo ilógico o algo como muy poco, y esa es la parte que rompe con nuestra lógica, porque queremos que todo sea lógico con lo que Dios nos pide, y la mayoría de milagros, estrategias que Dios da a su pueblo son cosas ilógicas, como le dijo a Gedeón, vas a poner esto que va a hacer un ruido como explosión y los vas a asustar, ¿no? Entonces, o esta parte de que es para alimentar a las 5,000 personas que tenemos, 3 panes, 2 peces. Realmente, lógicamente tú dices, esto no se va a poder. No se va a poder, o cuando le dice, el vino. O a la viuda de Sarepta, ¿no? Le dice, bueno, el profeta llega y le dice, el Señor me dijo que tú me vas a alimentar, así es. ¿no? Y yo puedo ver que la obediencia trae también esa provisión, Amén. ¿no? Amén. Y la mayoría de las cosas cuando el pueblo se apartaba o volvía a esta parte de esclavitud era cuando no escuchaba la instrucción, ¿no? Y muchas veces en momentos de presión queremos respuestas rápidas. A mí me pasa, ¿no? Más ahorita que tenemos la IA, ¿no? Todo, a ver, IA, ¿qué pasa con esto, no? Dime esto, ¿cómo se soluciona, no? Y como estamos en ese sistema, podemos decir microondas, muy rápido, espontáneo, pues así queremos con Dios, y Dios maneja una manera de trabajar y debemos no querer que Él cambie, sino nosotros cambiar. Y ahí por es eso, cuando Él nos mira de lejos, ¿no? Así es, porque empezamos a creer, es que Señor, tú no entiendes, mira, esta idea podría ser buena. O sea, yo no creo, no dudo que el Señor le presentes una propuesta, ¿no? Eso, Señor, ¿qué te parece, no? Pero el que no pongas esa buena idea por encima de la que Él te ve, como pasó con Sara, ¿no? Y dice, pues toma mi sierva, porque pues el Señor dijo que me va a dar un hijo, pero como no se apura, vamos a ayudarle al Señor. ¿Y qué provocó esa buena idea? Provocó algo que más adelante podemos ver de esta persecución también contra el pueblo que se levanta, ¿no? Entonces muchas veces algo que ha entendido y que nuestro apóstol David mencionaba en prédicas anteriores, que decía, tienes que renunciar a esas buenas ideas, porque en momentos de presión sale esta parte de, bueno, Señor, yo considero que esta es mi justicia, ¿no? Me tengo que defender, esto tengo que hacer. Y algo que tenía, mientras Saúl usaba la lanza para destruir, David usó la misericordia para demostrar el carácter de Dios. Entonces, a veces tenemos que decir, bueno, este momento de presión o de persecución, de tribulación, es un buen momento para que yo demuestre qué carácter tengo, ¿no? El de un hijo o el de contrario al ser un hijo, pues, porque es como un examen, yo lo puedo ver así, cada prueba es como un examen de, vamos a ver qué fortalezas, qué debilidades estás teniendo en ti, ¿no? Si Dios quiere formar esta parte de obediencia antes de ser impulsivo, honra antes que orgullo, paciencia antes que ambición, y un corazón conforme al de Él. Y tener un corazón conforme al de Él es esta parte de ser presionados. Y como mencionaba en la antigüedad, esta parte del tipo de aceite, la fase en la cual pasaban dependía la calidad. Y me trae este ejemplo de la mujer que derrama el perfume delante de Dios. Y digo, si viéramos
o si yo viera más que nada la prueba como ese olor fragante que yo le voy al Señor cuando no contesto y quiero contestar, ¿no? Ujú. Ahí te va un poco de vías ahí. Ok, sí. Esta parte de me quise defender, pero esperé a que tú me defendieras porque he reconocido que tú eres mi justicia. Y he dicho, Señor, puedo saber la palabra, no lo niego, Señor, porque sí la sé, pero en el momento que está aconteciendo esa prueba, esa dificultad, me olvido. Me olvido y Así quiero volver es. a hacer lo que yo quiero. Y por eso la parte de morir, porque no nos gusta, Mm. esta parte a mí no me gusta cuando me dicen, tendrás que morir. No, es necesario para que tomes eso nuevo de Dios. Yo lo veo como cuando te dice tu mamá, bueno, hasta que saques esa ropa, yo no te voy a comprar. Y es así como de, pero es que me gusta mucho esta blusita. Lo siento, hasta que saques yo no te voy a comprar. Mm. Y a veces nos seguimos aferrando a lo viejo por ese apego emocional, podemos decir, ay, es que está muy bonita esta playera, pero ya no te queda, pues hijita, tienes que comprarte una de tu talla, que te quede cómoda, bonita, pero es que a mí me gusta esa y muchas veces, ¿por qué pongo este ejemplo? Muchas veces me aferro a hacer las cosas de esta manera porque me funcionó un tiempo y quiero que me siga funcionando en Ujú. otro tiempo y dice el Señor, ya no te va a funcionar, fue un Así tiempo es. específico, pero ya vamos a actualizarnos como el Windows, ¿no? Vamos a actualizarnos en cómo vas a afrontar esta tribulación, esta prueba, y que también tengas un corazón dispuesto en que muchas veces tú no te estás dando cuenta de ese error, de esa soberbia, de ese orgullo, como usted mencionaba, Amada, que todavía está dentro de ti, que detona con las pruebas que Así salen, ¿no? es. Como cuando yo decía, no, ya, yo sé tolerar a gente difícil. Ajá. No, porque me ha puesto el Señor con ciertas personas y digo, no, todavía me enojo. Y no quiere decir que está Sí, mal enojarse porque sé la palabra. Enójate, pero no peques. El problema es cuando tú te enojas y ese enojo te hace llevar malos pensamientos, desear la muerte de cierta persona. Y es una cadenita que se va desglosando, sí. como usted nos compartió el domingo, ¿no? Esos pensamientos que tienes que tratar en el momento, no dejar que se gesten porque luego va a sacar a la luz ese veneno que se fue eh, estableciendo, cultivando dentro de ti como la serpiente. Nada más espera el momento y lo escupes, ¿no? Sí. Y terminamos lastimando. Y es que hay dos, ahorita que hablas de eso, hay dos cosas importantes. O sea, hay pensamientos que ciertamente son repetitivos. O sea, o sea, habrán pensamientos que a lo mejor van a presentarse en esos momentos de prueba, que son aquellos que tenemos que gobernar, o sea, es decir, es aquellos que están denotando un dolor que aún hay en nuestro corazón y que tenemos que presentarlos al Señor. Así Pero es. hay pensamientos que van a venir son dardos del enemigo, Así ¿no? es. Entonces, esos son los que nosotros tenemos que correr, ¿no? Ujú. Y decir, a ver, este ya me lo identifico y este sé que Sí. no es un proceso, ¿no? O sea, esto sé que dentro de esa transformación y de esa sanidad que Dios está dando a mi vida y dentro de eso de morir, como bien decías, ¿no? A esas actitudes, a esas formas de afrontamiento que ya no son, que no deberían de estar, porque no les sirven al Señor. No, es más, no, o sea, no nos sirven a nosotros para poder hacer su obra, ¿no? Así Para es. poder hacer su voluntad estorba. O sea, Así es. ciertamente es como si fuera algo que nos detiene, ¿no? O sea, es como que nosotros ponemos nosotros mismos como una muralla, ¿no? Una Ujú. pared. Una Y es fortaleza. como eso que no podemos abrir, no podemos abrir porque es algo que nos está costando renunciar. Y bueno, el enemigo sabe la debilidad y viene y le pone a bonito, pues a Ujú. todo eso, ¿no? Pero yo creo que por eso el Señor nos habla justamente en diferentes testimonios de la palabra que debemos de renunciar y debemos de permanecer aún en esas dificultades para que logremos Ujú. sacar lo mejor, ¿no? Así Como bien es. decías, para poder decir, Señor, tú estabas conmigo, tú estás y tú estarás conmigo todo el tiempo como está escrito, como tú me dijiste, ¿no? Yo voy a Ujú. estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Entonces, es esa parte que yo creo que el Señor nos permite poder cimentar, poder simbrar en nuestro corazón como una base sólida para que entendamos que no podemos seguir alimentando. Yo hoy por hoy puedo decir el ego, o sea, realmente yo puedo decir, Señor, es el exceso del yo, Ujú. de mis cosas que no dejan que el Espíritu de Dios haga la obra perfecta, ¿no? Así Entonces, es.
por eso tenemos que pasar como a ese proceso de ser Consumidos. consumidos, exactamente. Y pues vamos a leer Sí, algunos sí, hablo de comentarios. Vamos a ver desde el principio. No, ok. Bueno, nuestra amada Lucy dice, dejemos de ser oveja y empecemos a ser hijos, porque el hijo hace la voluntad de su padre. Amén. Y nos comparte la palabra en Juan 3, capítulo 3, versículo 30 de la Nueva Versión Internacional, que dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Es necesario Amén. que él crezca, pero que yo mengüe. Así Amén. Y bueno, esos son las dos comentarios que tenemos ahorita y ciertamente, o sea, es necesario que yo deje de ser yo. Así es. Sí. Morir al yo y todos los procesos, si lo veo así como un resumen, es tienes que morir al yo. Así es. Ajá, querer hacer las cosas a tu manera, a que yo tengo buenas ideas, ¿no? Yo considero que esto sería Sí. muy bueno. Y que el aceite no solo brilla públicamente, ¿no? Sino ese que es producido muchas veces en momentos de dolor, de persecución y de obediencia, Oh, sí. porque pues es muy fácil dar algo cuando todo está bien y cuando estás pasando por esos momentos de dolor, de dificultad y te dicen da esto, tú dices, pero solo tengo Así esto, no es lo último que así me queda es. y como nos pasaba, ¿no? En un ejemplo de la palabra dice que un señor pues dio bastantes monedas que sonaran, ¿no? Cuando daban la ofrenda. Ajá. Y la señora que solo tenía una moneda, pero Amén. realmente tenía Sagrado. todo, 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 era su todo, ¿no? Entonces lo dio y dijo, ¿cuál fue la mejor ofrenda? Y Amén. muchas veces no tenemos que hacer mucho ruido para decir, lo estoy dando lo mejor al Señor. A veces en esos momentos de dificultad, de que realmente tú dices, Señor, esto es lo único que tengo, te lo doy. Y decido responder con esta parte de, no lo sé, renuncio. Esa es la Amén. parte que creo que Dios en todo tiempo le agrada, porque lo hemos visto en muchas partes de, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque dice, Él nos librará, entonces nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero aún de esas cosas Dios tiene y los tiene contemplados, y yo le agradezco porque a veces nos enfrascamos y digo, otra vez fallé, ¿no? Pero aquí y lo he pasado porque yo he entrado en fases de decir, voy a renunciar a todo, ya hasta aquí lo dejamos. No, pero el Señor no me manda a ser cobarde, porque también eso es otra parte, en esta parte de presión muchas veces queremos huir y queremos soltar la responsabilidad que Dios nos da de, tú decides. Yo no voy a hacer las cosas por ti, hija, es así lo he entendido, pero depende de ti qué vas a hacer con lo que yo te he dado, ¿no? Así es. Como con los dones, o sea, te dio un tiempo para trabajarlo, pero cada uno de esos siervos decidió qué hacer. Y mucho dice, uno tuvo miedo y lo escondió, y yo sí me sentía así, dije, ay, sí soy, no lo he escondido, he tenido miedo, y no he sido fiel, no puedo decir que te amo, que te obedezco, si con eso poco que tú me has dado y me has dado un tiempo, un ejemplo para trabajar en mi corazón esta palabra, he dicho, tengo más tiempo, o no pasa nada, ya estamos bien, ¿no? Y por eso Dios te tiene que meter en estos procesos. Muchas veces uno es necesario por misericordia de Dios para que no te salgas del camino que tiene que tratar contigo. Y otras partes porque sabe el Señor que puedes sacar algo mejor de ti, ¿no? Amén. Como yo lo veo como los maestros de la escuela en una etapa de mi vida. Yo decía, ¿por qué este maestro me exige tanto? No, Sí. yo me llegué hasta a molestar con una maestra que decía, pero ¿por qué me exige tanto si ya lo estoy dando todo de verdad? Pero algo que entendí es que me decía, yo sé que tú puedes dar más, pero te tengo que estar ahí atrás, ¿no? Entonces, esa parte creo que Dios es lo que ve en nosotros de, yo sé que tú puedes dar más, yo sé que tú, las personas que están viendo, puedes dar más, por eso trato contigo para sacar eso valioso, eso perfecto, eso puro que he puesto en ti, para que lo manifiestes, ¿no? Y quitar lo que ha estorbado, ¿no? O sea, tiene que exprimirnos, como bien dices, para quitar eso. Y ciertamente ahorita que decías eso me venía a mi corazón la palabra en el Salmo 139,
Versículo 7, porque yo también le he dicho al Señor, ya no puedo más, no voy a poder, le digo a Él, ¿no? Como si dependiera de mis fuerzas, yo sí le digo así, pero luego viene ese quebranto a mi corazón y me recuerda esa palabra que dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Así es. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. A veces estamos así, porque estamos tan sumergidos en nuestros pensamientos, en los pecados que vienen a querer amedrentar nuestra vida, porque hemos hecho cosas que no han sido correctas. Por eso a veces le decimos, ya no voy a poder, ¿no? Porque es como que el orgullo lo ponemos, aunque no queramos, sale ahí vestido obviamente en debilidad y de pronto pues Él pone en el corazón, ¿no? Ese quebranto de decir, pero Señor, ¿a dónde puedo irme si tú no estás, ¿no? Así es. Y dice, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Amén. Y pues es como decirnos el Señor, fuera de mí, nada puedes hacer, ¿no? Nada hay fuera de lo que yo puedo ofrecerte, porque yo te diseñé, ¿no? O sea, yo te hice, ¿cómo tú puedes estar fuera de lo que yo ya establecí en ti, ¿no? Fui ese perfecto creador, ¿no? De ese recipiente de barro, y que Él bien puede decir, bueno, conozco perfectamente el material, el olor, la textura, la puedo quebrar y la puedo volver a echar otro poquito de agua y lo volvemos a hacer, y es como el entender que es un padre que no importa cuántas veces caigamos, ¿no? Sino que una y otra vez Él va a estar ahí para nosotros y va a decir, lo que más me importa es saber que en tu corazón yo puse también la dependencia de mí para que no haya ni un ganchito de donde tú te puedas desatar, de donde yo ya te dije que debes de estar, ¿no? Y es la parte de dar gracias por la debilidad. Volvemos a eso y le agradezco al Señor porque a veces, bueno, en el mundo dices, es bueno que tú vean que tú eres fuerte, de carácter fuerte, y cuando ven a alguien débil, no, qué tonto es, ¿no? Y en la parte de Dios veo que todo lo contrario, Él buscó a los más débiles para que Él se glorificara, ¿no? Y hay cosas que yo le agradezco al Señor, muchas oraciones que Él no respondió como yo quisiera, ¿no? Porque en momentos de presión eres muy fácil, Señor, responde, por favor, y pedimos cosas muchas veces que son para nuestro beneficio propio y realmente no estamos viendo el beneficio por los demás. Y ahí Dios también me muestra el egoísmo que muchas veces hay en mi corazón de, bueno, yo estoy pasando esta dificultad, ayúdame a mí. Y si veo a alguien que está pasando con la misma necesidad, no, Señor, pero yo soy tu hija, ¿no? Y nos empezamos al centro, o lo que gira en torno a mí soy yo. Entonces Dios nos invita en esta parte de la presión, el date por otro. Alguien que está pasando por esa misma dificultad, ora por esa persona. Y me pasó en la maestría, ¿no? Señor, no puedo con este trabajo. Y yo me ensimismé. Y el Señor me traía, ora por tus compañeros. Amén. Y ahí, cuando me empecé a desenfocarme, o sea, en no tener el foco en mí, sino en ver por los demás, empecé a tener claridad, porque ciertamente esa parte que usted le llamaba, fuera de Dios no podemos hacer nada, y cuando nos apartamos de Él es muy sutil, y el apóstol Adolfo lo mencionaba en una de sus prédicas, a veces no nos damos cuenta que ya rápido te saliste de la presencia de Dios, ¿no? Y que muchas veces estas presiones que van a haber a nuestro alrededor, porque él mencionaba que la obediencia tenía características, ¿no? Ser dócil, y esta palabra de dócil me quedó resonando porque es alguien que acepta la instrucción, o sea, no la cuestiona. Y yo, me falta docilidad, porque muchas veces, o no sé si a ustedes les ha pasado, usted hermana, yo quiero que me expliquen, o sea, ¿por qué está pasando esto? O sea, explícame la razón, porque si yo no lo entiendo, no lo voy a hacer. Y en Dios es, aunque no lo entiendas, hazlo, como a Moisés le dijo, solo levanta la vara
Y yo digo, pues, no sé, o sea, son cosas como, no son lógicas, es la parte que yo tengo que renovar mi mente, el decir, lo que Dios siempre me va a pedir no va a ser algo lógico. Y por eso choca en todo tiempo, porque yo quiero que sea la forma en que yo conozco o creo que debería de ser, y por eso yo no puedo ver la victoria en estos momentos de presión, porque sigo creyendo que yo tengo la respuesta a esta solución, ¿no? Y que también Dios va a tratar con personas, que obviamente esta parte de la traición, que también viene en esos momentos de presión, no va a venir de gente que pues no conoces o apenas estás tratando, sino de esos íntimos, de esas personas que tú le tienes esa confianza, ¿no? Y me trae esta parte de yo tomo la decisión si esto me va a amargar o me va a formar. ¿A qué? A ser más prudente, a guardar mi corazón. Amén. Porque sí, muchas veces en esos momentos de debilidad, porque sí, en momentos de presión pues estamos vulnerables, como así cuando tienes un sistema inmunológico bajo y todo el mundo está enfermando de la garganta y tú andas como si nada, no tienes que prever tu cubreboca, no saludar, ciertas cosas. Y a veces el Señor en esta parte me dice, tienes que ser prudente. No con todos puedes abrir tu corazón. Por eso en estos momentos de debilidad, ¿a quién buscas? Amén. ¿A quién le abres tu corazón? Y a mí me habla de esta parte de Jesús, no le habló a sus 12 discípulos. En específico, fueron 3. Y digo, tenían algo especial que Dios podía ver como esa amistad, decir, a ustedes los necesito, ¿no? Pero ante todo Dios me muestra esta parte que aún pueden ser tus amigos y todo, pero aún se duermen, ¿no? Y el único que sigue permaneciendo es el Señor. Entonces Dios me enseña, no pongas tu mirada, aún en esos que tú crees que son tus amigos, que pueden estar contigo. Yo soy el que permanezco despierto, o sea, el que duerme, el que cuida de ti no duerme, y esa parte le agradezco mucho, porque a veces pensamos que en estos momentos el Señor no lo está viendo, ¿no? Y en una aparece, él guardó silencio, pero yo estaba viendo todo. O sea, no estoy ajeno a lo que estás pasando. Pero aquí viene otra pregunta. ¿A quién, o sea, dónde tengo puesta mi mirada y quién quiero que me vea? ¿No? Y este así ejemplo de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, me recordaba este punto de Nabucodonosor estableció. Cuando toque la flauta, la lira, se tienen que postrar todos. Es una gran estatua, ¿no? Y ellos no se postraron porque él decía, yo no voy a adorar a otro Dios. Y esta parte es importante. Hacer las cosas que agraden a Dios puede traer persecución, porque ellos no estaban haciendo algo malo, o sea, estaban adorando al Señor. Y muchas veces esta parte es una exhortación para mí. El decir, el que tú hagas la voluntad de Dios no quiere decir que siempre va a ser todo bonito. Vas a tener persecución, muchas veces vas a ser atacada, pero en medio de eso yo te voy a mostrar mi mano, porque él le dijo, o sea, se enojó tanto Nabucodonosor, le dijo, enciendan el fuego 7 veces más. Digo, ay no, tapachula. ¿No? Así el clima Mérida, ¿no? Que hace un calor así potente, San Luis Río Colorado, que es un calor, Dios mío, intenso. O sea, yo se me lo imagino así, ¿no? Y yo me imagino en esta parte de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estás viendo esa parte de el fuego, ahí me van a meter. Bueno, ya voy a decir que sí, adoro a este señor para que ya me deje en paz. Y muchas veces lo que saca a la luz, ¿a quién quieres adorar? ¿A quién quieres glorificar? ¿A quién quieres rendir tu adoración? Porque muchos ojos estaban en ellos. Así es. Y esto me habla de, ellos no buscaban el agrado del hombre, buscaban el agrado de Dios. Y Dios no les evitó el fuego. Los metió al horno, pero aún en el horno Dios los guardó. Y Nabucodonosor se sacó de onda, así como yo metí 3 porque hay 4, no cuadra este asunto, a ver qué está pasando, ¿no? Y se dieron cuenta que el ángel del Señor estaba con ellos. Y por medio de su obediencia, porque muchos vieron esa parte de testimonio, glorificaron a Dios y adoraron a Dios. Y eso es lo que cada proceso que nosotros estamos pasando, debemos ser conscientes que pueden glorificar a Dios en ese proceso. ¿Cómo respondemos? Porque la mayoría de las personas te van a decir, qué bueno lo que estás haciendo, hermana. Normalmente no te van a decir eso, pero van a decir, pero ella venía una cosita y lloraba. Pasaba esto y entraba en crisis, ¿no? O no salía, no comía, o sea, cualquier cosita la quebrantaba. Y ahora pasó esto, pasó el otro, y todavía sonriendo todo el tiempo. No, ¿qué le pasa? O sea, es locura, y es lo que yo doy gracias a Dios, porque cuando tú le comentas tu testimonio a las personas que nos están viendo,
cosas que cada uno de nosotros hemos pasado y podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, es para que Él sea glorificado y podamos decir, no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo, Él me fortaleció, Él me dio la estrategia. Y en este tiempo de presión también sacó a la luz cosas que tal vez tenía mis ojos puestos tal vez en mi esposo, en mi papá, en mi hermano, y Dios quería que solo mi mirada esté en Él, mi confianza esté en Él, como decía con Jesús, o sea, llevó a sus amigos, le pidió, oren por mí porque me siento pues atribulado, me siento triste, pero aún ellos se durmieron. Y ahí podemos demostrar, el único que permanece fiel, que no duerme, que cuida de ti y que no es ajeno a lo que te esté pasando, a lo que estés sintiendo, a esa prueba que estés pasando, es el Señor y Él te va a dar la salida. Y se escucha muy fácil, lo sé, el decirlo, pero al momento de vivirlo, el recordarnos estas llaves de estoy siendo presionada para que Dios saque lo mejor de mí, ¿no? Amén. Y que va a endurecer a ciertas personas porque tiene un propósito, como lo hizo con Faraón, pero ¿para qué? Para que Él sea exaltado y glorificado y sea formado mi carácter, trabaje mi dominio propio, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿quién tiene los frutos del Espíritu Santo? Todos, pero ¿cómo lo aplicamos? No lo estrenamos, ahí lo tenemos guardadito en una caja, ¿no? Y dice el Señor, no, ya no lo tengas guardado, úsalo, como Amén. Cuando te regalan unos zapatos, ¿no? Y no me pasó con una chamarra bien bonita de piel que me encantaba y la tenía guardada y una vez fuimos a San Cris con mi familia y dije, es el momento. Y fui a San Cris y toda se peló. Y yo dije, no, y pero esta es una parte, guardas tanto las cosas que se echan a perder, entonces necesitamos estrenar esta parte del Señor que nos ha dado dominio propio, templanza, mansedumbre, amor, gozo, paz, y yo me lo tengo que decir de tienes que estrenarlo, ya no lo guardes, porque guardado no te sirve. Y es que lo más importante, porque sé que ya el tiempo se nos está yendo. Ya lo acabo de ver. Es aprender, creo que el Señor muchas veces, como bien dices, permite que podamos ver las debilidades que hay en otros para que entendamos que nuestros ojos únicamente tienen que estar en Él. Amén. Y para que aprendamos también a amar a los demás, ¿no? Aquellos que están con nosotros, tal y como Dios los ama. Porque Amén. Él me ama a mí, que a veces ando apestosita y ando con muchas cosas y muchas tribulaciones y situaciones, pues, de las cuales ya hemos ido hablando durante el programa. Pero el Señor no desiste, pues, o sea, Él no dice, no, pues ahorita ya fallaste como uno, ¿no? Que tiende uno a hacer ese juicio, o sea, sino que el juicio que Él hace hacia nosotros es un juicio sobre la verdad, sobre la perfección, ¿no? Sobre la misericordia, sobre el amor, sobre todos los atributos que Él representa. Y es entender que aún Jesús, cuando Él regresaba, ¿no? De orar, no los regañaba, o sea, no les decía qué bárbaros, cómo son de flojos, que no ven que estoy afligido, ¿no? Sino con qué templanza, ¿no? Él decía y les hablaba, ¿no? Y no duerman porque los días son malos, pues, ¿no? Y creo que es esa parte en la cual el Señor nos permite ver cuáles eran sus actitudes y ver cómo Él iba respondiendo a cada situación que iba sintiendo, para que entendiéramos de que también nosotros íbamos a pasar por esa situación y que teníamos o tenemos más bien esas herramientas, ¿no? Que Él nos ha establecido a través de su ejemplo, ¿no? A través del camino que Él ya trazó, para que podamos nosotros seguir tal cual Él nos ha enseñado, ¿no? Pero algo que sí no podemos ver en el carácter de nuestro Señor Jesucristo es que fuera, por ejemplo, altivo, ¿no? Sabemos que todo eso no existía, orgullo o sí tenía un temperamento, sí tenía emociones, como lo acabas de decir, hermana Majito, pero no era una persona que se dejara llevar por ellas, ¿no? Sino Él tenía, como bien dices, ese dominio propio. Y vamos a leer una palabra que nos compartió nuestra hermana Susi, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Dice, amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre ustedes. Amén. Amén. Y vamos a leer otro que nos compartió la hermana María Durán. Está en Isaías capítulo 40, versículo 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado Amén. y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Amén. Bueno, yo quiero cerrar con esta palabra, que es Romanos 9:18. Dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Es decir, Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera para que él fuera glorificado, y él es soberano. Dios no prometió que todo sería fácil, pero sí prometió que estaría con nosotros. Él busca y quiere que nuestra primera opción, respuesta, salida, sea Él, y no pongamos nuestra mirada en nadie más. Él quiere ser el todo suficiente de nuestras vidas. Entonces, Amén. ya ver las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, como ahorita mencionaban en la palabra, con gozo, y a veces pensamos es estar riendo todo el tiempo, ¿no? Sino mantener una buena actitud ante lo que está aconteciendo, y sobre todo ver esta manera, Dios está sacando lo mejor de mí, ¿no? Amén. Está sacando, muchas veces yo veo un ejemplo, un vasito lleno de agua sucia y le tenían que echar agüita, y eso hacía que desbordara lo sucio y quedara lo limpio. Y muchas veces eso pasa con nuestro corazón. Parece que eso adverso, difícil, nos está matando, pero realmente está matando lo que no es conforme a su corazón. Y como usted mencionaba, amada, ese crisol, ¿no? Que tiene que quitar toda la escoria, todas esas impurezas de nuestro corazón, y que ciertamente a nadie nos gusta estar en un ambiente incómodo. Buscamos siempre la comodidad porque la carne es cómoda, pero el estar en el espíritu es algo incómodo, ¿no? Y esa es la parte que yo me tengo que estar diciendo todos los días, porque esto también a mí me enseña en lugar de quejarte, agradece porque Dios está formando algo en ti y sacando lo que no es conforme a su diseño. Y que Él es soberano, ¿no? Muchas veces decir, Señor, ya quítame este aguijón, como Pablo, ¿no? Sino, gracias por esa debilidad, Amén. porque tú eres mi fortaleza en cada área. Gracias, amada. Pues damos gracias a Dios por la palabra que nos ha permitido escuchar el día de hoy. Damos gracias a Dios por el discernimiento que le ha dado a nuestra hermana Majito. Gracias al Señor porque es bueno en todo momento y porque Él sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que cada uno de los que están escuchando y aquellos que van a escuchar necesitan, ¿verdad? Como este alimento. Creo que antes que nada